Salud, amigos de Izquierda en Positivo. Aquí empieza la 10ª edición de este podcast, Confinados en Positivo, que llevamos a cabo los compañeros del partido Izquierda Positivo, la izquierda no nacionalista. Enrique Sanjurjo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tony García Pérez, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Yo soy Miguel del Amo y le vamos a acompañar durante unos minutos, intentando hacerlo en positivo, aunque es complicado, lo haremos en positivo, porque es como tenemos que pensar en estos momentos. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Ninguna novedad, ¿no? Como el viernes, como el lunes. Sí, básicamente igual, todos los días un poco. Hombre, en mi caso está bien porque, claro, con el fin de semana no trabajo, pues te despiertas un poco más tarde, haces tal vez alguna peli de más, estás que más tiempo libre, está bien. La semana pasada ya dijimos que el globo sonda que estaba lanzando el gobierno, que vuelvo a decir, un globo sonda es algo que filtra el gobierno para testar, a ver cómo reacciona la gente y después llevarlo a cabo. O sea, un globo sonda no es mentira, es verdad, pero no quiere decir que se lleve a cabo. Eso es un globo sonda. Y dijimos que se iba a ampliar el confinamiento en España hasta el día 24 y que después estaban pensando en cómo flexibilizar el confinamiento, cómo empezarnos a dejar que evidentemente no sea todos de golpe. Bueno, pues ya presidente Sánchez lo ha ampliado hasta el día 26 y están pensando, Fernando Simón ya lo ha dicho, que están pensando en cómo flexibilizar, ¿no?, este confinamiento. Y ahí os dejo micrófono abierto. ¿Qué ideas hay? Por ejemplo, Ana Botín, que en este caso los bancos han dicho que como en 2008 España les ayudó, ellos van a ayudar a España, pero económicamente, en cuanto a créditos, etc., en lo que puedan, pero la idea de Botín es que empiecen a salir a trabajar ya los jóvenes que lo hayan pasado, ya que están inmunizados, ¿no? Es como una idea que lanzo, atrevida, valiente, que ha lanzado Ana Botín. ¿Cómo veis vosotros esta situación? Porque está claro que no vamos a estar muchísimo, no se puede mantener a la gente en casa, tanto por razones psicológicas como económicas. Yo digo que, por ejemplo, el viernes vi a personas ya pelearse en la puerta de mi casa. Gente, pues eso, que ahora la gente se ha hecho policía y riñe a gente que baja mucho a comprar, etc., etc. Vamos, resumiendo, que hay nervios y es lógico. ¿Cómo lo ves, Quique? Bueno, yo creo que sí, lo que tú decías, es lo que hemos hablado, ¿no? Que el confinamiento va a ir como relajándose poco a poco y yo creo que va a tener que ver también con lo que decías, de las medidas de los test. Es decir, yo creo que va a haber un momento como, bueno, lo que decía Ana Botín, ¿no? Que la gente que va a empezar a trabajar se va a empezar a aumentar las industrias o los trabajos que pueden funcionar, y probablemente eso pase por ese permiso, entre comillas, pase por hacerse un test, porque los trabajadores o la gente que vaya a trabajar o que vaya a salir de casa sea un test y se certifique, ¿no?, de cierta manera que no está contagiado y no va a extender el virus. Yo creo que tiene que ver con eso. Y además también, bueno, ahora mismo todo el mundo todos los laboratorios y la investigación está centrada en conseguir los test rápidos y test que no son tan complejos como el que hay hasta ahora. Y yo creo que las medidas ¿cómo van a decir? Las medidas de relajación del confinamiento van a ir por ahí, de que haya una especie de certificación, que te puedas comprobar que no estás contagiado, entonces puedas seguir tu actividad económica. Seguramente vaya por ahí. Tony, tal vez como en Italia, ¿no? Que los abuelos hagan una hora con los nietos cerca de casa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va a ser el principio ese acercamiento a la normalidad? Bueno, yo creo que el gobierno admite ideas. Estoy convencido de que el gobierno admite ideas, porque todo el mundo sabe que hay que hacerlo, pero también cómo hacerlo. Vamos, que si hay alguien que tiene una idea, que nos lo ponga en el cajetín de comentarios y se lo traspasamos al gobierno, que tenemos contacto. Y no lo estoy diciendo en broma, porque esto es un gran marrón, que todos sabemos lo que hay que hacer, pero cómo hacerlo, ¿no? ¿Alguna idea, Tony? Perdón que te haya cortado. Por una banda tenemos que el gobierno admite ideas y por otra banda también sabemos que el gobierno no tiene mucha idea de cómo solucionar esto, pero están los dos puntos de vista ahí. Bueno, yo creo que una medida escalonada tal como se proponía en un primer principio estaría bien. Sin embargo, también es buena idea que la gente que la ha pasado pueda ya empezar a trabajar.
No obstante, yo creo que empezaría primero por o sea, hacerlo al revés que como cuando empezó el confinamiento. Primero cerraron empresas minoristas y después fueron a las grandes, ¿no? Pues hacerlo al revés. Primero las grandes y después las minoristas. Yo creo que de una manera así, desde ese punto de vista más regresivo, podría dar una buena solución, sería una buena solución. También es verdad que los ánimos están muy alterados y que dejar todo el mundo venga free ya a la calle, eso sería un poco peligroso incluso. Así que tendríamos que hacerlo de manera escalonada, gradual, muy sensiblemente, también con sus medidas de protección adecuadas, y una vez haya un control por estas personas que ya están saliendo a la calle, ampliar a que la gente ya pueda tener otra vez, recuperar su libertad. Porque si no, sí que es verdad que los ánimos están muy caldeados a nivel familiar, y no por mi parte, pero sí que es verdad que la gente ya tiene mucha tensión, que la gente tenía ganas ya de salir el 11 de abril, y ahora cuando les han ampliado otras 2 semanas más el confinamiento, pues la gente se ha puesto un poco, vamos a ver qué está pasando aquí, me quiero ir ya a tomar una cerveza, a fumar un cigarrillo, al bar con mis amigos, al fútbol, a hacer un meeting político, cualquier cosa es posible. Así que de momento paciencia, pero que pues son posibles medidas, posibles medidas. Nosotros, pues alguna crítica demos al gobierno, aunque la postura, la línea editorial es remar todos juntos. Un ejemplo de por qué no, si se critica, tiene que ser en la justa medida. Un ejemplo, el gobierno decía que no usásemos mascarilla, que no servía para nada. Vale. A partir del jueves pasado, pues sí. Han cometido un error, que es borrar los tweets del ministro de Sanidad, porque lo que han hecho es que haya pues, mucha gente con mala fe diciendo que se habían equivocado. El efecto Barbra Streisand, Quique, el famoso efecto Barbra Streisand. A ver, es que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que estaba diciendo que no servía para nada mascarilla. Entonces el gobierno en este caso lo que estaba siguiendo eran las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Yo, por ejemplo, pues hice caso pues, a los que más saben, que es la OMS, por supuesto, y no tengo una mascarilla y, por supuesto, lo que no voy a hacer ahora es comprarla porque no me sentiría a gusto si yo tuviese una mascarilla y hubiese algún profesional sanitario sin ella, ya que yo, pues si me contagio, como mucho voy a pasar unos malos días, pero si se contagia un sanitario, pues puede impedir que esté haciendo su labor, que es de vital importancia, ¿no? Porque un sanitario trabajando puede salvar vidas. Pero esto es como un ejemplo, que se han cometido errores, pero que algunos razonados. Así que la mascarilla, como nosotros ya habíamos dicho aquí, que era lógico, que si entra por nariz, boca y ojos, pues hombre, cuantos más orificios se tape, pues mejor. Después hay otras personas como Donald Trump que dice que mejor un trapo de cocina que nada, pero que no se va a poner nada. Pero bueno, eso es otro tema. El gobierno, bueno, pues está haciendo lo que puede, por supuesto ahora, pero hay que criticar un poco lo que es la comunicación política, ¿no? Es malo criticar al gobierno, eso creemos nosotros, pero peor es criticar a los que critican, porque el gobierno es gobierno, hay que ayudarle, hay que apoyarle, pero lo que no pueden es comportarse como gobierno y como oposición. Y ya no me refiero tanto a Unidas Podemos, sino también al PSOE. Esos perfiles de Twitter del PSOE criticando a la oposición, criticando a Madrid, a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Madrid por lo mal que lo han hecho. Comunidad de Madrid, como si Madrid no fuese España. Es un poco lo que están haciendo los nacionalistas en Cataluña. Por ejemplo, estoy hablando del PSOE, la cuenta oficial del PSOE, no un socialista, la cuenta oficial del PSOE, pidiendo a todos los tuiteros que denuncien a las personas que critican al gobierno, que denuncien a las personas que critican al gobierno. Está mal criticar al gobierno ahora porque no sirve de nada, es entretenerles cuando se tienen que dedicar al 100% a hacerlo lo mejor posible, pero también es un poco triste ver cómo se critica al que critica. Ese es un país libre y siempre que entre dentro del Código Penal las personas pueden criticar. Nosotros no apoyamos esa posición, pero hay que respetarla. ¿Estáis un poco de acuerdo, Enrique, Tony? Sí, yo creo que lo que decías, ¿no? Está claro que el gobierno ha cometido errores como se ha cometido en todos los gobiernos, incluso la
la OMS también ha podido cometer errores. Yo creo que sobre todo el problema es el desconocimiento. Bueno, que no se sabe muy bien, no se sabe muy bien los tiempos de incubación, no se sabe exactamente los mecanismos de transmisión, no se sabe, bueno, es un virus muy nuevo y que no se tiene mucho estudio, entonces entiendo que muchas veces se den unas directrices que no son exactas o que se van actualizando, ¿no? Y incluso también la cuestión es que muchas veces lo del tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿funcionan o no funcionan? Pues a lo mejor la cuestión es que no es una cosa tan categórica de decir si sí o si no, ¿no? Depende de las mascarillas, cuando uno se pone a mirar el detalle y cómo se hacen, pues hay muchísimos tipos de mascarilla, ¿no? Depende también del tamaño que tenga el filtro, ¿no? Del tamaño de las partículas que filtren. Y entonces, pues bueno, eso es una cosa un poco más, es complicada de explicar al gran público, entiendo. Entonces, si se dice, mira, pues no compren mascarillas porque es prioritario que lo tengan los sanitarios, a lo mejor ha podido ser más un error de comunicación más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, también es lo que tú decías, que los conocimientos de la comunicación se va actualizando y es verdad que sí que se agradecería, o que yo creo que se agradece la sinceridad de decir, bueno, pues mira, esto lo hemos actualizado, no nos hemos equivocado porque no lo sabíamos o porque la Organización Mundial de la Salud ha dado unas directivas que ahora ha cambiado. Bueno, yo creo que eso es algo duro, ¿no? En política, pero se agradece. Y es posible que la actitud del gobierno de negar todo y decir que lo han hecho todo perfecto, pues igual no sea la más adecuada, pero bueno, también es lo que decías tú, ahora en plena crisis igual no es el momento de criticar, al menos no criticar con grano fino, ¿no? A lo mejor cosas muy escandalosas o muy obvias, sí, con cierto tono positivo, si se puede, pues sí se puede criticar, pero ya habrá tiempo, yo creo que ya habrá tiempo en el futuro de analizar la gestión. Pasa que el gobierno también tiene que comunicar mejor. El discurso que hizo Pedro Sánchez, larguísimo, a mí me sonrojó, yo personalmente, a Miguel del Amo, ciudadano español, a mí me sonrojó esas frases copiadas de Churchill, esas frases de Kennedy, de que no pienses lo que puedes hacer tú por tu país, sino tu país por ti. A mí esas cosas a mí me sonrojan. Porque lo que quiere saber la gente es, tengo que seguir en casa, por qué razones puedo salir, me tengo que poner mascarilla si salgo, hasta dónde puedo llegar, trabajo de esto, tengo que trabajar, es lo que quiere saber la gente. Y después también son detalles, pero cuando Unidas Podemos negociaba pues, su entrada en el gobierno, había muchos debates, si Pablo Iglesias iba a ser presidente, qué ministros iban a formar parte del gobierno, pero lo que se daba por seguro es que Yolanda Sánchez iba a ser ministra de Trabajo porque era la mejor persona en España para ello. Bueno, pues el otro día el peor momento de los últimos tiempos en los datos del paro, que son evidentes y no son culpa de ella, lo que no puede hacer es sonreír explicando lo que es un ERTE. No puede sonreír. No puede sonreír por vergüenza. ¿Por vergüenza? Por respeto a las personas que están en el paro, que están con el ERTE, que están contando que cada vez les queda menos dinero, que viven al día. Por respeto. Y había que decirlo también. Y evidentemente no es culpa suya lo que está pasando. Te he cortado, Tony, perdona. Adelante. Bueno, yo sí que quería ampliar la información que ha dicho Kike, que lo que has dicho Kike para mí está genial, pero añadiría el fake news, el famoso fake news. Es que vivimos ahora mismo en la era de la desinformación. Y además tenemos en el gobierno un partido que se dedica o que le encanta las fake news por doquier. No es que sean fake news así como fake news porque sí, sino que es manipular los medios de comunicación, literalmente. Ya sabemos que en el pasado nos hemos encontrado a nivel personal este tipo de prohibiciones o de burdas manipulaciones por parte de algunos pequeños medios de comunicación que venían directamente de algún partido, en este caso de Podemos, pero además ahora que tienen tanta fuerza, porque son partido en coalición con el PSOE, pues lo que casi que encuentro normal que Antonio Maestre les defienda a muerte, aunque pues un ministro salga a decir tonterías, porque es que al fin y al cabo les están protegiendo y, por ejemplo, Antonio Maestre pues tiene más fuerza que un poquito más que hace 2 años, por ejemplo. Entonces, periodistas así o medios de comunicación afines o que les hayan dado subvenciones directas para para que haya menos libertad en formato mediático, es decir, en libertad de expresión mediática por parte de otros periodistas, lo veo de momento, no es que sea normal, lo digo normal entre comillas, es decir, lo veo común, no es agradable, pero es así. Y esto tiene un origen y lo veo como Podemos.
Ese es mi punto de vista. Después están Es que esta semana otros periodistas que incluso se han hecho, pues salen mucho más en YouTube que en los medios de comunicación donde normalmente trabajan, han hecho mucho hincapié en este tema, en el de las fake news y el de la información manipulada. Y es muy importante que como nosotros, como personas libres y también como un país del primer mundo, que somos referencia en muchísimas cosas a nivel mundial, creemos que como un derecho a nuestra propia libertad sería la de defender la veracidad de la situación, la veracidad de la información, a pesar de que yo, por ejemplo, no tenga ningún tipo de vínculo con ningún periodista, pero sí que me gustaría que yo recibiera una información, a nivel como persona, recibir una información veraz, y creo que mis conciudadanos deberían de recibir esa información veraz. Y a veces, pues también porque la gente está aburrida en casa y son hackers, me lo invento, pero me encuentro también con esto, de que se hayan creado 1 millón de cuentas o se hayan registrado 1 millón de cuentas con palabras, por ejemplo, COVID o coronavirus, y que todas tengan paraísos fiscales y que todas sirvan para vender productos con precios exorbitados de mascarillas, guantes y también para filtrar información y cambiar bases de datos de las personas que compran este productos. Pues entonces llama mucho la atención de que el gobierno pues, no haya hecho nada en contra de eso, por ejemplo. Yo creo que es muy importante para nosotros que la veracidad de la información, y también somos, no quiero decir que seamos cómplices, pero sí seríamos cómplices si cuando recibimos un mensaje en el WhatsApp lo reenviamos sin contrastar esa información. Ya sé que no todo el mundo lo puede hacer o no está capacitado para hacerlo porque tampoco tendrá los medios o las ganas, pero sí que creo que tenemos que ayudarnos entre todos en ese aspecto. Y las fake news, por desgracia, hay ahora mismo un nivel de fake news muy elevado, más de lo normal, y creo que tendríamos que entre todos ayudarlo a rebajar. Y también está la manipulación del gobierno. No de los dos partidos, sino me inclino más hacia uno en concreto. Tú lo has dicho, Tony, por ejemplo, España se ha equivocado comprando material, pero también hay que ponerse en la piel de cómo debe ser este momento para comprar material, el poco que tiene que haber y los países que quieren comprarlo. También, exacto. También hay que entenderlo. Para ser justos. Y tú hablas de Antonio Maestre, ¿no? Pues un periodista que está defendiendo al gobierno, grosso modo, pero a quien no ha podido defender es al juez y al ministro Marlaska, ¿no? Porque hizo una entrevista este fin de semana, cierto, donde titular era que no se habían equivocado de nada el gobierno, que no tenían que pedir perdón por nada. Y a una pregunta en concreto de por qué no teníamos material sanitario ya comprado, la respuesta fue: pregúntele a Italia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ser serios, y no ahora, pero espero que cuando acabe esto, pues haya que hacer un replanteamiento, al menos como poco de ministros, porque hay personas que no están capacitadas para representar a España. Un poco la estrategia del gobierno es primero una realidad, o sea, promover para que los medios de comunicación difundiesen una realidad que esto es una pandemia mundial, por tanto España somos de los primeros países, pero que van a venir otros países a de los datos, es real, pero también cuando veis que todos los medios dicen lo mismo, te chirría, pero bueno. Y ya están diciendo todos los medios que el mundo va a cambiar, que después de esto no vamos a ser los mismos. Estoy hablando de noticiarios, no estoy hablando de que una estrella de las mañanas, un noticiario, de que el mundo va a cambiar, nada va a ser lo mismo. Algo va a pasar al poder, algo van a hacer y algo nos van a controlar y algo va a pasar y ya nos están preparando para el momento que pase, digamos, pues nos conviene ese cambio. Como por ejemplo ese screening, ¿no? Los medios de los teléfonos que hablamos el otro día, ¿verdad, Quique? Ahora mismo el gobierno nos está controlando, nos puede controlar los teléfonos, a modo anónimo, por supuesto, pero puede triangulando, puede saber, lo hacen para saber los movimientos que hay. Que, por ejemplo, hay gente que se ha ido este fin de semana, se ha ido a la segunda residencia. En Sardaña ha habido más casos que un viernes y en Cuní, por ejemplo, ha habido el 6% más de agua que el viernes pasado. O sea, hay gente que se va a segunda residencia. Pero bueno, que también a veces criticamos a los políticos, pero tenemos unos políticos que no merecemos, muchas veces, o incluso que superan a la ciudadanía. Un poco, yo creo que sí, ¿no? Quique, esta preparación de que el mundo va a cambiar, algo va a cambiar de verdad, ¿no? Alguna más control, algo va a pasar, ¿verdad?
Sí, sí, claramente, oye, sí, fíjate, yo me entraría un poco en hablar de cómo es el mundo desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Esa pugna que tenían Estados Unidos y China. Yo creo que esto va a marcar el punto en el que China va a empezar a influir al mundo y Estados Unidos va a empezar a perder su influencia en el mundo, ¿no? En este caso, China ha hecho un ejercicio de propaganda un poco también, ¿no? Cuando, bueno, diciendo que ellos han pasado ya esto y entonces están ayudando a los demás, mandando ayuda y están haciendo un ejercicio de un poco de marketing, podemos decirlo así, ¿no? Y en cambio Estados Unidos, a través de su presidente, está haciendo casi lo contrario, ¿no? Diciendo que si tienen la vacuna ellos primeros, que bueno, que no la van a dar a los demás, que van a estar ignorando a los demás, que no, es decir, yo creo que en esta pugna, ¿no? Un poco por dominar el mundo, por marcar el ritmo del mundo, China está poniendo una serie de trampas a Estados Unidos en cómo lidia, cómo maneja esta pandemia y Estados Unidos está cayendo en ellas, ¿no? Estados Unidos parece que está dejando de lado a sus aliados y está bueno, pues quedando mal, ¿no? Diciéndolo mal y pronto, quedando mal. En cambio, China está haciendo todos los esfuerzos para quedar bien, otra vez diciéndolo mal y rápido. Y eso es lo que yo creo que va a cambiar el mundo. Al final vamos a estar más mirando a China o sea, desde Europa vamos a estar más mirando a China que a Estados Unidos. Y eso creo que va a cambiar claramente pues eso, cómo funciona este mundo globalizado, ¿no? El gobierno Bueno, quiere dar... Sí, perdona, Tony, adelante, sí. no, que lo que tú dices, Quique, es cierto, pero ese ayuda no ha sido gratis, Quique. Esa ayuda se ha pagado por parte hacia China y también está Rusia, que también se ha pagado. Italia y Rusia, Italia y España hemos pagado a China y a Rusia por según qué favores. Es decir, sí que han ayudado, Sí, pero que no es gratis. sí, obvio, Sí, no, pero, es que, pero, sí, por pero Estados ejemplo, Unidos ni Tony, pagando. cuando esa imagen, cuando nosotros no estábamos confinados, en los metros de Useda los chinos estaban dando mascarillas, eso forma parte de la propaganda china. Claro, Eso forma claro. parte de la propaganda china. O sea, seguro que la embajada dio, o sea, están haciendo... bueno, se están beneficiando, aunque esto no beneficia a nadie porque hay muertos en todos los sitios. Uh-huh. Pero Pero bueno... En Italia, por ejemplo, algunos paquetes de ayuda que ha llegado venían con, bueno, la bandera china y bandera italiana y con mensajes en italiano de parte de China. O sea, es decir, dentro de todo esto, de toda esta pandemia, China está jugando un papel que ya lo estaba haciendo, ¿no? De intentar convertirse en el líder mundial, que hasta ahora es Estados Unidos. Y yo creo que esto es lo que va a marcar el cambio de tendencia. Después hablamos de esto y si queréis un día lo hablamos más ampliamente. Quería decir que el gobierno quiere dar buenas noticias, los medios de comunicación quieren propagarlas porque todos queremos que esto se solucione lo antes posible. Pero, a ver, lo que no se puede tampoco es crear falsas ilusiones, porque ya el señor Simón con tanto pico, ya después, como hemos llegado tantas veces a pico, es que es una sierra. Vamos a ver, no se puede decir que cuando del 12% de infectados cada día, pues pasamos al 6%, es bueno, porque eso es bueno, evidentemente, pero si del 6 pasamos al 13, sigue siendo bueno. Vamos a ver, no sigue siendo bueno. Se dijo que íbamos a llegar al pico el 3 o el 4 de abril y todavía no hemos llegado. ¿Que se supone que llegamos al final de esta semana? Pues yo creo que sí, porque algún día tendremos que llegar, sobre todo viendo a Italia, pero no hemos llegado todavía. No hemos llegado todavía. Hoy han fallecido menos personas, pero ahora vamos a dar los datos, son orientativos, los datos. Lo digo esto porque el gobierno, yo lo entiendo, no quiere crear alarma, pero yo sé, viendo a la gente en las calles, viendo algunos comportamientos, pues igual habría que crear alarma. Se están escondiendo las imágenes de los féretros, a mí a priori me parece perfecto, pero igual habría que enseñarlos para que algunos se den cuenta de lo que nos estamos jugando y que vamos a salir de esta, pero que tenemos que lograr que salgamos la mayoría de nosotros. Que solo una vida es mucho. Solo una vida es mucho y parece que la gente no se lo está tomando en serio. Vamos a los datos. Recordar, son orientativos. ¿Qué quiero decir con eso que son orientativos? Se está publicando que se está muriendo mucha más gente de los datos oficiales. Es cierto. Bueno, no sé si es mucha más gente, es más gente. Y además, lo de mucha no lo sé porque hay gente que dice que es el 160% más, otros que es el 40%, pero ya lo hemos comentado en este podcast, confirmación positivo. Cada comunidad autónoma tiene unos parámetros diferentes, por supuesto, cada país tiene unos parámetros diferentes. Pero sin ser cruel ni pasarme de frío, no es tan importante las cifras, el número de cifras, sino la curva. Entonces, las cifras, si tú tienes los números
parámetros, los mismos protocolos, ya te sirven a ti. Aunque no sean ciertas, sí que te sirven para salir de ahí. Así que vamos a cogerlo en mantilla, porque evidentemente son muchos más los fallecidos, porque todos conocemos a un conocido, y entonces, pues bueno, solo hay que hacer una regla de 3. Pero sí que son orientativas. Ahora mismo, en España, cuando son, hoy es lunes, en las 6 menos 2 minutos de la tarde, 135.032 personas que han dado positivo oficialmente. Ya hemos superado a Italia, que tiene 129.681. Hemos superado a Italia, ¿vale? Sin embargo, en fallecidos tenemos 13.055, cuando Italia tiene muchos más. Y en recuperados 40.437, que es casi el doble que Italia. Eso es muy beneficioso para nosotros. Decir que Estados Unidos tiene 339.000 personas ya que han dado positivo, aunque tiene menos fallecidos que en España. La mitad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Por cierto, que esa cortina de humo de pedir rescate por la cabeza de Nicolás Maduro, en estos tiempos muy grande tienes la cortina de humo para que tape la realidad del bicho. Yo creo que Trump está haciendo política muy, muy antigua, ¿no? Hablar de Venezuela ahora, yo creo que no toca. Tiempo habrá. Y en personas graves seguimos mal nosotros, 6.416, pero es que Francia tiene 6.838, ¿no? Que parece que Francia va a ser el país que, si nosotros seguimos a Italia, pues Francia va por nosotros, ¿no? Nos va a seguir. El Imperial College, que es esta organización británica que ha convencido a Boris Johnson, por cierto, que está ingresado, el que predominaba la economía y que daba por bueno 100.000 británicos muertos, pero el Imperial College le hizo un estudio que él vio que era lo conveniente de momento era pues confinar también a los británicos. Este estudio ha felicitado a España, esta entidad ha felicitado a España, ha calculado las muertes que ha salvado por hacer el confinamiento en ese momento. Pero una cosa es muy interesante, porque eso es del jueves pasado, se publicó el jueves pasado, supongo que ahora es mucho más amplio, pero decía que calculaban que ya éramos 7 millones de contagiados el jueves pasado. 7 millones de españoles contagiados, cuando el 15% de la población, cuando en Alemania solo eran 600.000 alemanes, solo eran 600.000 alemanes. Y esto, que a priori puedes decir, uy, pues qué mal, cuántos contagiados, es muy beneficioso, porque ya es mucho el camino que hemos adelantado, ya que lo que hay que lograr es que nos contagiemos, pues eso, más de la mayoría de españoles. Lo que pasa que lo tenemos que hacer cuando haya pues servicios sanitarios a nuestra disposición y un virus tan poco letal como este pues no haga que pierda la gente la vida simplemente por no poder tratarle como se merece. Por eso, Enrique, ¿no? Que aunque yo he dado los datos, son orientativos, pero es que lo que hay que lograr, que ya se está logrando, es que haya camas UCI libres. Es eso, lo más importante, ese es el dato. ¿Cuántas camas UCI en España hay libres para que podamos salir personas y contagiarnos escalonadamente y que sea, pues eso, pasemos un mal rato, como una gripe, incluso pues una gripe más grave en algunos casos, pero que una persona que no formamos parte del grupo de riesgo, pues que no suponga nada más grave que eso, que una gripe. Más o menos es esto, ¿no, Enrique? ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Al final lo grave de esto era, bueno, es cuando el pico de la curva supera la capacidad de los hospitales, y es lo que hay que hacer, ¿no? Ampliar en la medida de lo posible las camas UCI, ampliar en la medida de lo posible los respiradores disponibles, y porque, claro, el problema es que cuando la capacidad de los hospitales públicos se supera, por desgracia, el índice de mortalidad es mayor, porque no te pueden atender adecuadamente, ¿no? Entonces es la cuestión que al final todos tarde o temprano nos vamos a contagiar, como es casi una gripe, pero la clave es que no lo hagamos todos a la vez, claro. Claro. Y también, pues ya lo sabemos, que otras personas con otras patologías que al no poder ser cuidadas
pues también están fallecidas y también habría que, aunque no sea por coronavirus, también pues formarían parte, ¿no?, de la culpa de este maldito virus, ¿no?, que ha infectado el mundo. Ya para acabar, otro día yo creo que tendríamos que hablarlo. Antes hemos hecho alguna pincelada. ¿Qué hacemos? Europa es la gran derrotada. Nosotros que somos críticos con la Unión Europea, por supuesto, pero que creemos en Europa, cambiaríamos la Unión Europea, pero confiamos en Europa. Es muy importante para España formar parte de una Europa fuerte. Es la gran derrotada, es la gran derrotada. Y en esta lucha que hay ahora de Estados Unidos, que por ser tan nacionalistas, primero América, están priorizando simplemente pues, lo que es Estados Unidos. China sí que está pues, invirtiendo sobre todo en África y en Latinoamérica, y parece que va a ser, ¿no? Siempre después de una gran crisis, no digo que sea esta, pero después de una gran crisis parece que cambia, ¿no?, el orden mundial. Nosotros bueno, nuestro candidato a las europeas hace un año, hace 11 meses, cómo pasa el tiempo, que fue pues eso, Javier Couso, presentó su libro contra la rusofobia, ¿no? Tal vez, primero, un apunte, solo os pido, otro día hablamos más ampliamente, pero tal vez, ¿qué opináis? Una Europa, con todas las quejas que podemos hacer a Rusia, pero es que también se las hago a Francia y a Holanda, o sea, es que es al final, y también se las hago a España, al final hay que hacer concesiones. Una Unión Europea con Rusia, ¿cómo lo veis? Para luchar, para que Europa pueda luchar y tenga protagonismo en el futuro próximo. Enrique. Bueno, yo creo que la cuestión es que, visto la postura de Estados Unidos y la deriva que se toma de Estados Unidos, el aislacionismo de Estados Unidos, y por otro lado, la influencia que las estrechas relaciones comerciales y de dependencia en muchos casos que tenemos con Rusia, como puede ser el gas, porque no olvidemos que todo el este de Europa se alimenta del gas de Rusia y tiene una dependencia enorme, ¿no? Pues a lo mejor sí que no es mala estrategia, obligados por el aislamiento de Estados Unidos, bueno, tratar de un acercamiento en Rusia, tratar de limar asperezas y tratar de mejorar relaciones comerciales. Y yo creo que es una cosa que siempre hemos defendido, ¿no? Que Europa debe tratar de librarse un poco de la influencia americana, porque esa es una frase que se dice, ¿no?, que Europa es un gigante económico pero un enano político, porque desde el punto de vista político simplemente es un títere de Estados Unidos. Y yo creo que ha llegado el momento, y precisamente lo ha marcado Estados Unidos, parece que desinterés o de dejar de lado a lo que se supone que somos sus aliados, o de aislarse en sí mismo o encerrarse en sí mismo. Yo creo que Europa tiene que para lo que tú decías, ¿no?, para evitar el caer en el olvido o para evitar las disoluciones, tiene que tomar un papel importante desde el punto de vista político, no solo económico. Europa es el mercado único europeo, es el mercado más grande del mundo y por eso tiene influencia. Pero esa influencia tiene que convertirla en influencia política. Y eso pasa por entre comillas, alejarse, independizarse del influjo político americano y crear el suyo propio. Y parte de eso puede ser un acercamiento con Rusia y estrechar lazos comerciales con Rusia, claro. Y para los más viejos del lugar, de los oyentes de este podcast, como yo, por ejemplo, que soy mayor que vosotros, que Rusia está está ayudando a Estados Unidos. ¡Guau! Cómo cambia el tiempo, todo cambia. Poco a poco, a veces más rápido. Tony, ¿cuál es tu opinión sobre esta idea de que Rusia, pues, que Europa introduzca a Rusia? Yo creo que más que un deseo, es el objetivo. Debería ser así, porque tenemos más lazos en común con Rusia de lo que tenemos realmente con los americanos. Ya sabemos que la historia, pues, de hace unos cuantos siglos fue el origen de América, tal y pascual. Pero sin embargo, nuestros lazos ya simplemente por un simple hecho geográfico deberían de estar con Rusia. Además que Rusia tiene unas materias primas que no tiene Estados Unidos, y que Rusia quiere también los productos que nosotros creamos y que tenemos. Por tanto, aquí hay una simbiosis muy buena, muy efectiva. Sin embargo, Estados Unidos también se pone mucho por medio y lo que quiere es más un vínculo con Europa, más que con Rusia, pero no porque seamos Europa, sino porque no quiere que los europeos estén con Rusia. Piensa que si, según mis cálculos, si no recuerdo mal, si solamente España o Italia se sumaran con Rusia,
seríamos la segunda potencia más grande del mundo. Y es decir, que España y Italia tienen potencial, pero estamos un poco desaprovechados dentro de Europa, porque quien quiere gobernar y liderar sería Alemania. Y por lo visto desde estas últimas semanas, pues también Holanda tiene un control que también no había pasado desapercibido, no me había dado cuenta de ello. Pero sí que también por densidad de población, no, por capital, por habitantes que tenemos, también es verdad que nuestros habitantes, junto con los de Italia y junto con los de Rusia, pues daría un poder bastante más elevado del que tendríamos ahora mismo. Sin embargo, pues esto dentro de las órdenes europeas no va así, no sería el orden jerárquico. Sin embargo, yo creo que tenemos que dar un puño encima de la mesa en Europa cuando haya pasado todo esto y reclamar lo que es nuestro y poner los puntos sobre las IES a Europa, porque si no, el gran problema que puede venir después de la no ayuda de Europa es que suba el nacionalpopulismo y el nacionalismo dentro europeo y el euroescepticismo. Y eso puede ser muy perjudicial para todos nosotros. Así que yo creo que tenemos que reordenarnos y mirar los objetivos a largo, ya no es que sería a largo, sino ya a medio corto plazo, porque las grandes naciones como China y como Estados Unidos están haciendo movimientos, y ahora China está haciendo movimientos. También es verdad que, ya acabo, Miguel, también es verdad que Estados Unidos tiene grandes ases bajo la manga, y uno de ellos es el control del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, aunque sea europeo, está supeditado al Banco Central en Estados Unidos, al Banco... a la Reserva Federal. A la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que Mundial. estamos muy controlados, y este as bajo la manga de Estados Unidos está por doquier. Y la otra cosa es que nuestras importaciones de petróleo se pagan en dólares. Así que... Sí, no hay que minusvalorar. Evidentemente está muy bien que lo hayas dicho, porque no hay que minusvalorar Estados Unidos, sigue siendo quien manda, y no hay que minusvalorarlo. Y cuando estábamos hablando de cambios, son tendencias que se van llevando de hace muchos años, y que siempre el cambio es por una crisis, pero que no quiere decir que sea por esta y ahora, ¿eh? Solo es una tendencia, y está bien que hayas aclarado eso, porque evidentemente Estados Unidos se va a resistir, ¿no? Sí, no, obviamente. Fíjate, eso que ha dicho Tony es muy interesante, ¿no? Que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son estructuras creadas por Estados Unidos para básicamente dominar el mundo. Pero fíjate que China está haciendo su contraparte. Hace poco, no fue una noticia muy sonada, pero China creó ya el Banco Asiático de Inversión, que es precisamente eso, una especie de competencia para el FMI. Entonces muchos países, en vez de empezar a pedir dinero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, se lo está empezando a pedir al Banco Asiático de Inversión, ¿no? Es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? El cambio de quién manda el mundo, ¿no? Y entonces China es lo que está haciendo todo lo posible para conseguirlo, ¿verdad? Y lo que está claro es que todos los países quieren formar parte de algo, porque también en Estados Unidos, pensaos que hay otra pieza del tablero que está cogiendo fuerza, que es la Commonwealth, porque ahora ya con Gran Bretaña fuera de Europa, pues se está reforzando lo que es la Commonwealth, que es con Estados Unidos, con Canadá, con países, muchos de ellos pobres, cierto es, pero con muchos habitantes que consumen, que les puedes vender, que pueden también tener materia prima. Lo digo, por ejemplo, Mozambique, que es de ascendencia portuguesa, forma parte de la Commonwealth. O sea, están pasando cosas muy extrañas en el mundo, pero claro, Mozambique al final pues, lo que quiere formar parte de algo, ¿no? De algo que le proteja y que le sirva pues, para comercio o también defensa ante otros países. Y una cosa ya, Tony, para acabar, eso que has dicho de pagar el golpe en la mesa, planteo otro tema para otro día. Si quieres que España dé un golpe fuerte en Europa, ¿sabes cómo? Uniéndose con Portugal. Que Portugal y España sean el mismo país, y Alemania temblaría. Porque Portugal, muy bien, solo con 70 contagiados ya se ha confinado, y ahí está, que están teniendo muertos y van a tener más, pero muchísimos menos que España. Lo han hecho muy bien, y muy bien el presidente de Portugal defendiéndonos ante los comentarios del ministro de Finanzas holandés. Después ya las complicidades que tiene con los independentistas ya no nos gustan tanto. Pero bueno, que es verdad, esto es otra postura, otra posibilidad. España y Portugal, el mismo país, se llame Iberia o como se llame, a mí no me importa el nombre, como se llama Portugal, la Unión de España y Portugal, me da lo mismo, pero eso tendría muchos enemigos. Alemania ni Francia querrían, por supuesto, porque eso nos situaría en una
en un lugar muy potente. Muy potente. Claro, precisamente no tenemos esa jugada porque hay otros países que nos lo prohíben. Bueno, tampoco hay muchos. Claro. Está el alcalde de Francia, Porto, tú lo has dicho, Francia no le gusta ese movimiento y por lo tanto hace lo posible para que eso no pase. Sí, pero de momento tampoco hay muchas voces desde España y Portugal que lo piden. Sí que hay, cada vez hay más, ¿no? El alcalde de Porto, pero siempre son voces libres, ¿no? Que no forman parte de un partido, etc, etc. Y bueno, yo creo que por ahí sería un punto también que valdría la pena explorar, ¿no? Explorar. Quique, para acabar, ¿algo más que añadir? No, bueno, muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Venga, otro día. Así que mañana podemos hablar de esto de Portugal, España y lo de Rusia. Tony, ¿algo más que añadir? No, nada más. Bueno, déjame decir una cosita más. Esta semana han salido, hablando de fake news, porque me ha tenido la espinita clavada ahí. Esta semana hemos hablado, perdón, hace un momento hemos hablado de fake news. Este fin de semana ha habido restricciones en algunos pueblos de costeros. Tengo que decir que esto era casi fake news. Las restricciones en los pueblos, como Calafell, por ejemplo, y lo digo de buena mano, han durado 1 hora. Lo justo para salir en los medios de comunicación y abrir otra vez esas barreras o esas protecciones que había para no acceder a los pueblos costeros. Lo digo porque tengo información de primera mano y ha sido una auténtica vergüenza. Simplemente es eso. Se han sacado la noticia y una vez han salido las noticias, se han disipado las unidades policiales que había y ya está. Así ha sido. Porque habían imágenes que recomendaban a The Walking Dead, Quique. Sí, sí. El enemigo es el infectado y después es el ser humano, ¿no? Esos muros, ¿no? de cemento para que no entre nadie. Calma. Yo he visto muchos nervios. Por favor, calma, sangre fría. Que esto no va a acabar dentro de poco, pero sí que vamos a empezar a hacer vida normal dentro de muy poquito. Así que calma, por favor. Ya sabemos que es duro por lo que está pasando, por las personas que están perdiendo la vida, que están enfermando y también por la crisis económica que todos, muchos están sufriendo y muchos vemos venir. Pero hay que tener sangre fría. Yo quería acabar este podcast agradeciendo a Rumanía, al gobierno rumano, a todos esos rumanos que viven en España y al gobierno de Rumanía que en solidaridad con el pueblo español en el Palacio Presidencial pues estuvo ahí nuestra bandera, la que representa a todos los españoles, la rojigualda, la bandera de los españoles, pues se puede ser de izquierdas y considerar que esa es tu bandera. Nosotros queremos lo mismo, la tricolor, la rojigualda, la que representa a todos los españoles, esa es la buena y yo creo que hay que agradecer al gobierno rumano su solidaridad porque en estos momentos estas cosas la verdad es que ayudan mucho. Muchas gracias a todos. Volvemos dentro de muy poquito aquí en Confinados en Positivo. ¡Salud!